Bueno, muchísimas gracias una vez más a la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Infectología, a los coordinadores y directores de este curso tan importante, y le vamos a hablar hoy del tema de prevención combinada del VIH. Les quería iniciar con este caso de Ivana. Ivana es una mujer transgénero de 23 años que concurre en un centro del primer nivel de testeo de VIH y asesoramiento para medidas de prevención, ya que ha tenido una relación sexual 2 días antes y el preservativo se rompió. Ella desconoce el estado serológico de la persona con la que tuvo un encuentro sexual. Ha estudiado y ha completado la primaria. En su país, que perfectamente puede ser Venezuela, no existe una ley de identidad de género, por lo cual aún no se ha realizado el cambio de nombre en su identificación personal y de acuerdo a su género autopercibido. No toma terapia de afirmación de género, ya que este servicio no se encuentra disponible en su país. Mientras aguarda en la sala de espera, es llamada por su nombre de nacimiento, no dice nada, se levanta y se va. Entonces, preguntas para el análisis como nosotros. ¿Qué oportunidades se han perdido con Ivana? ¿Qué ocurre en este servicio de salud? ¿Es una práctica estándar? ¿Qué podemos hacer para cambiar este escenario? ¿Cuál es la práctica de prevención combinada que más deberíamos seguir de acuerdo a la recomendación de la OMS? ¿Este escenario puede cambiar y de quién depende? Guárdense este caso de Ivana, que lo vamos a ir disgregando a medida que vayamos hablando de la prevención combinada. ¿Y qué es la prevención combinada? No es más que un conjunto de programas comunitarios que se encuentran fundamentados en derechos y en la evidencia que promueven una combinación de diferentes intervenciones biomédicas, comportamentales y estructurales, de las cuales ya vamos a hablar, y busca satisfacer las necesidades de prevención de VIH en comunidades y personas específicas que son las que están en mayor riesgo, que son las que llamamos poblaciones clave. ¿Qué son esas medidas o programas de prevención biomédica? Bueno, las intervenciones clínicas o médicas, que esas las conocemos muy bien, que van desde todo lo que promueve una adecuado testeo, todo lo que promueve que tengamos el uso de medicación antirretroviral y que la persona llegue a estar indetectable, todas las cuestiones que nosotros como infectólogos conocemos muy bien. Pero también la intervención promueve un ambiente propicio, y eso es estructural. Si el paciente HIV no quiere ir al infectólogo porque lo da miedo, porque lo van a discriminar, porque tiene que llegar a las 5 de la mañana para poder estar en la consulta y tiene que trabajar, entonces no le da tiempo y dan 5 números, todo ese componente estructural que para nosotros puede ser insignificante porque estamos acostumbrados a esta corredera y a nuestros servicios de VIH, para el paciente es muy importante porque si tiene que perder un día de trabajo para ir a la consulta, probablemente no va a ir si no tiene la seguridad que va a tener la cita. Y la comportamental, que también es fundamental que nosotros estemos escritos en los programas de salud públicas y de salud privada, porque vamos a tener intervenciones prontas para prevenir todos estos comportamientos que son de vida saludable desde el punto de vista de higiene sexual y cosas que ya sabemos. A mí me gusta ver estas medidas de prevención como un rompecabezas gigante, en los cuales tenemos diferentes piezas que lejos, como en este caso, no hacen nada, pero si las juntamos podemos tener un rompecabezas bastante agradable de ver qué es esto. Y el uno no puede dejar de ser, y no podemos olvidarnos como infectólogos, el uso de preservativos y lubricantes. El uso de preservativos, aquí te veo un estudio realizado o financiado por UNUCIDA, en el cual para el 2022 fue publicado y dice el impacto del condón en el uso, porque pareciera que nosotros decimos que el condón no tenía un impacto importante en la pandemia. Y nos damos cuenta que estos son el número de infecciones que se han tenido hasta actual y la programación que se ha visto el número de infecciones por VIH. Y esto que vemos a continuación es lo que hubiera pasado si no se hubieran utilizado los condones como medida de prevención. Entonces el impacto, así aparentemente no sea tan importante porque vemos mucho VIH, realmente ha sido importantísimo porque con el uso de condón en todo lo que es la pandemia de VIH se han prevenido 117 millones de infecciones nuevas por VIH. Entonces el condón fue y sigue siendo una medida muy importante y además es costo efectiva, se encuentra dentro de las más rentables y sin importar el costo de condón para el Estado, 0.18 por cada condón masculino utilizado evitó una infección por VIH, por lo tanto sigue siendo mucho más rentable desde el punto de vista de dinero. ¿Cuál es el inconveniente? Pareciera que dentro de los jóvenes cada vez viene menos importancia el condón, y aquí les tengo varios estudios en los cuales demuestran que la generación de demanda de preservativos ha disminuido por diferentes mitos. Los mitos es que no quieren usar condón porque no es necesario, porque el VIH ya tiene tratamiento y es muy bueno, ya hay mejores pruebas, etc. Entonces existe el PrEP. Entonces hay muchas cosas que hacen que el condón pierda. Y dos, recordemos que vivimos en un país donde los donantes del exterior
llevan muchas organizaciones en pro del VIH y gran parte, y no es mentira que en nuestro país eso es muy importante, las organizaciones y los donantes externos, y esta financiación hacia condones ha disminuido por estos bolos que no son tan importantes. Y es tal así que el impacto, si mantenemos el mismo número de condones que en el 2019, vean lo que pasaría si aumentamos el número de uso de condón con respecto a la cobertura constante en el 2019. Disminuiría impactantemente. Si esto fuera un Kaplan-Meier, el medicamento lo aprueban sin duda alguna. Como hay una disminución importante entre la cobertura y el aumento de cobertura. Y vean qué pasa si se toman todas las medidas de prevención combinadas. Es mucho mayor la diferencia entre el impacto de todas estas medidas en conjunto. Entonces el uso de preservativos, para concluir, es la medida más costo efectiva, sigue preveniendo otras ITS y no solamente otras ITS, sino también embarazo no deseado, y nos preocupa esa tendencia a disminuir, científicamente comprobada, no es un bolo, sino que científicamente hemos visto en la mayoría de los países una tendencia a disminuir su uso e implementación. Otra cosa que evidentemente sigue estando en la palestra es el uso de prevención combinada con PrEP. La profilaxis previa exposición, estoy hablando entre infectólogos, no voy a ahondar en muchos elementos que ya estamos más que claros, es el uso de antirretrovirales en personas VIH negativas con alto riesgo de adquirir VIH, aunque sabemos que también hay esquemas en los cuales cualquier persona que la quiera solicitar, que la pueda solicitar, que es el esquema de libre demanda. Reduce el riesgo de adquirir VIH antes de la exposición, y eso es lo que estamos buscando, por eso es previa exposición. Ya conocemos mucho que es la post-exposición, pero en este caso es la previa exposición. Y aquí nos damos cuenta del número de personas que recibieron VIH, Dios mío, los proteja, que recibieron PrEP, y el número de personas que tenemos como objetivo, y damos cuenta que ONUCIDA está por debajo del objetivo de PrEP. Y si se utilizan todas las medidas de prevención combinadas y se utiliza adecuadamente con la adherencia adecuada, tenemos una disminución del riesgo de ITS de hasta un 99%. Por lo tanto, el PrEP sigue siendo fundamental e importante y ha tenido un gran impacto en todos los países en los cuales se ha utilizado. Ahora, ¿para quién tiene criterios? Bueno, en gran modo tenemos elegibilidad a los pacientes HIV negativos sin sospecha de infección aguda por VIH, por lo tanto es fundamental que estemos claros que no tiene infección ni que tiene riesgo de estar en periodo de ventana. Riesgo sustancial de adquirir VIH, sin contraindicación para recibir la medicación. Ya todos, insisto, estamos aquí en infectología y sabemos que esto tiene tenofovir, probablemente a aquellas personas que tengan problemas renales, osteoporosis, todo lo que ya sabemos que es una indicación que quizás tendríamos que ver, o que tengan alguna coinfección con hepatitis que pueda hacer resistencia. Ahí que tenemos que estar claros en todas esas situaciones que estamos ya conocidas por infectología, y por supuesto la voluntad de adherir al PrEP y al testeo periódico de VIH y otras ITS. ¿Existen otras indicaciones para el PrEP? Bueno, sí, por supuesto. Otras indicaciones pueden ser el uso de PrEP de larga duración, el cual está muy de moda, los medicamentos de larga duración también, en el tratamiento y en este caso en la prevención. La larga duración ha sido utilizado el cabotegravir y el anillo vaginal de dapirivina como uso de PrEP de larga duración, y a nivel oral se puede utilizar como uso de PrEP a demanda o diario, que sabemos que son dos cosas distintas. El diario sencillamente es tomar PrEP todos los días en aquellas poblaciones que lo decidan así o que les convenga por el tipo. El PrEP, en la diapositiva pasada, antes de esta, quería explicarles que el PrEP a demanda es cuando se toma, como ya lo saben seguramente, todos los días. Perdón, el PrEP continuo es el que se toma todos los días, y la demanda se toma 2 pastillas de 24 a 2 horas antes de la relación sexual y luego una pastilla y una pastilla. Es decir, tienes que tener 3 dosis y 4 pastillas de la última relación sexual. Si tienes varias, tienes que seguir extendiendo el número de días. De todas formas, esto lo podemos discutir al final si les queda alguna duda. Hay muchísimos estudios del uso de PrEP. Está más que comprobado que el uso de PrEP es una indicación formal en el tratamiento, en la respuesta al VIH desde el punto de vista de prevención. O sea que nosotros como médicos infectólogos tenemos que defender el PrEP, y no puede ser que haya médicos infectólogos que digan que el PrEP no funciona o que el PrEP va a aumentar las ITS y no lo vamos a utilizar. No, el PrEP es importante. Lo que tenemos que tener nosotros claros como infectólogos no es que es ser anti-PrEP ni pro-PrEP, sino que tiene que ser todo lo que le estoy hablando. No le vamos a decir al paciente que no use condón. Le vamos a decir al paciente que use condón y que use PrEP.
Y tenemos todos esos estudios, el Hipergay, el PROC, el Partner PrEP, en diferentes poblaciones y todos han funcionado. Por supuesto, lo más estudiado es la combinación de tenofovir y etracitabina. ¿Cómo le ha ido a los diferentes países? Bueno, tenemos pocos avances en Latinoamérica y quizás ninguno en Venezuela, aunque este año tuvimos un coletazo de despertar. Y nos damos cuenta que hay países en los cuales la política PrEP sí se está utilizando, que son esos 23 que estén allí, y nos damos cuenta en planificación política y proyecto que está aquí. Actualmente la planificación pública está algo paralizada, pero sé que ha habido un interés, bueno, y nuestra presidenta, la doctora Patricia Valenzuela, también ha sido parte de esto. Ha habido un interés por parte del Programa Nacional de VIH en tener PrEP de disposición pública y posiblemente lleguen algunos proyectos pilotos futuros, pero todavía no tenemos una política pública establecida. Pero también es importante decir que en líneas generales tenemos muchos desafíos para la implementación del PrEP, lo cual ha hecho que esto sea más complejo. Necesitamos un desarrollo de políticas públicas, o sea, solo como sociedad de infectología, solo como médicos infectólogos va a ser muy difícil porque estos son programas públicos y son programas costosos. La falta de acceso a servicios de entrega limitadas y pensación limitada, la adherencia de los usuarios al PrEP, y si no tenemos un seguimiento adecuado, así le demos las pastillas, posiblemente vaya a fallar. La aceptabilidad de los usuarios, cosa que habría que estudiar cómo estamos en el país. El país es que ha sido un poco más complejo, aquí posiblemente sea más sencillo. La preocupación si tomarlo diario o no, las opiniones adversas a la PrEP, sobre todo en la sociedad civil, que no esté muy clara lo que es el PrEP, dice que es una pastilla que va a incitar a que los jóvenes tengan relaciones sin protección. La falta de conocimiento por falta de percepción de riesgo, el abordaje intersectorial, nosotros como sociedad y los diferentes elementos que son importantes, el estigma hacia el anticipado ante el PrEP, o sea, si yo estoy tomando PrEP, soy una trabajadora sexual, o soy un grupo de riesgo, o lo estoy haciendo mal, la falta de desarrollo de estrategias, redes de contacto, etcétera, que nos van a ser importantes. Hay muchas guías que podemos buscar para PrEP. Esto no es una charla de PrEP, así que no me puedo dedicar solamente a esto, de las formas, de los diferentes tratamientos, de cuáles son las complicaciones, de qué grupo, de quién lo debe llevar, etcétera, y se las recomiendo. Todas son partes, muchos de la OMS. Y hay un dato que nos tomó a todos por sorpresa, citando las palabras de nuestra presidenta, la doctora Patricia, que es que de repente todos estamos haciendo contacto para que se fuera un programa de salud pública y resulta que una farmacéutica venezolana trajo Premben, que es la misma etracitabina con tenofovir, que como dijimos ha sido el más estudiado y que hay disponibilidad en el sector privado de poder comprarla a libre demanda teniendo un récipe de cualquier tipo de médico. Esto tiene, como ya les dije anteriormente, muchos bemoles que tenemos que tomar en cuenta y que, insisto, pudiéramos discutir más adelante porque es problemático que cualquiera pueda indicar PrEP si no tiene conocimiento sobre antirretrovirales y adicionalmente que tengamos la dificultad de que con el uso, o que las personas tengan acceso al PrEP, sin un adecuado asesoramiento en lo que es prevención combinada, tengamos todos los problemas que dijimos más adelante. Otra cosa es el profilaxis post-exposición, de las cuales hay muchísimo material. Aquí les traje uno que hicimos por parte del Hospital Militar sobre qué hacer ante un accidente laboral. Seguramente tendrán charlas acerca de esto, pero mi intención más que dedicarnos a nosotros como accidente laboral es el protocolo de profilaxis post-exposición ante la violencia sexual. Que tengamos cuenta que los infectólogos también somos parte de la profilaxis post-exposición ante esta real y verdad universal aplicable a todos los países, culturas y comunidades. La violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es perdonable y nunca es tolerable. Y tristemente las personas, las mujeres en este país y en el mundo tienen más riesgo de violencia sexual. Entonces es importante que a la persona que sea víctima de violencia sexual se le aplique la profilaxis post-exposición con todo. Aquí tenemos un protocolo clínico para el resto de las variables que se escapan del manejo del día de hoy de VIH, pero es importante que tengamos conocimiento que es parte de este rompecabezas, que si una mujer tristemente es agredida sexualmente, no la vayamos a revictimizar y que tengamos todos aquellos ítems de estructura importantes para que sea más fácil y ella pueda acceder y dentro de las primeras 72 horas poder brindarle la ayuda necesaria. Otro elemento que vamos a hablar, la circuncisión masculina, está establecida para hombres heterosexuales, fundamentalmente porque bueno, los hombres que tienen sexo con hombres anales pierden
la posibilidad de protección, y esto es debido a la disminución de superficie, que ha sido uno de los elementos que se ha utilizado, aparte de todos esos elementos inmunológicos que le puse allí, que también producen cambios posterior a la circuncisión. Todos esos son formas en las cuales podemos hablar. El hecho es que sea producto de cualquiera de estas razones, la disminución del área de superficie de absorción y la disminución y las alteraciones del sistema inmune positivo inducidas por la circuncisión, esta en los hombres circuncidados tiene de 50 a 60% de reducción de riesgo de infección por VIH, y por eso todos esos elementos que vemos alrededor que tenemos que tener pendientes al momento de hacer la circuncisión también se va a ver favorecido. Entonces esto es un elemento que los hombres heterosexuales, que son un grupo que cuando son personas promiscuas, que ya hablamos con múltiples parejas sexuales para no ser peyorativos, es importante tener estos elementos en cuenta para que poder evitar ITS, VPH y en este caso prevenir VIH. Dentro de los otros elementos es esto que vemos que son cosas que ya sabemos como infectología, pero que no podemos dejar pasar. Primero, tener clarísimo, y la OMS dice muy claramente que el personal sanitario, o sea, nosotros y todos los médicos, reforzar el mensaje en cada visita y oportunidad de que indetectable es igual a intransmisible, y que el papel de la supresión del VIH en la mejora de la salud individual y en el riesgo de la transmisión. Si nosotros como infectólogos no manejamos ese mensaje, estamos incurriendo en un grave error. Indetectable es igual a intransmisible, eso lo debe entender el paciente, lo debe entender la sanidad, lo deben entender los otros médicos, y es parte de nosotros como voceros de infectología dejar esto claro. Y la Organización Mundial de la Salud tiene una campaña muy fuerte en esta que dice 6-0, en decir cero, o sea que nadie puede decir otra cosa en contra de esto. Como nos damos cuenta, dependiendo de cuál sea nuestra población, podemos tener otros elementos importantes dentro de lo que es la respuesta al VIH por prevención combinada. Por ejemplo, países en los cuales se utilicen, por ejemplo, un mayor número de eromaníacos o usuarios de drogas endovenosas, el uso de recambio de agujas es importante. Quizás en nuestro país no tenemos suficiente data de eso, pareciera que no es la ruta más importante, pero de hacerse importante como en países de Europa, Canadá, Estados Unidos, el recambio de aguja sería un elemento importante para también prevenir. Evidentemente la vacunación, mantener a nuestra población vacunada, y en este caso nuestras niñas vacunadas para el VPH, algunos microbiocidas, el tratamiento de las ITS. Sabemos que si tenemos sífilis va a favorecer la entrada del VIH, si tenemos herpes va a favorecer la entrada del VIH. Entonces tener estructuras que favorezcan el tratamiento de las ITS es importante. Entonces la prevención combinada son muchos elementos que unidos es que se va a lograr realmente detener la epidemia de VIH. Entonces todos estos programas de prevención deben estar unidos, y ahorita nosotros tenemos que hacer mea culpa de que quizás desde el punto de vista biomédico vamos muy bien y estamos entendiendo qué es el VIH y sabemos qué hacer, cuáles son todas estas intervenciones que hemos hablado el día de hoy. Pero si no hay cambios estructurales ni comportamentales, no vamos a hacer absolutamente nada. Ustedes me dirán, pero bueno, en este país sí hay. Y vean, estamos hablando de un país con cifras de que en América Latina hay aumento del VIH de la data. Es una de las pocas regiones que ha aumentado el VIH, posiblemente porque no estamos ahondando en las poblaciones que son. Si nos vamos a América Latina y el Caribe, nos estamos dando cuenta que las trabajadoras sexuales, los hombres gays y bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, las clientes y parejas de trabajadores sexuales y las parejas transgénero, las mujeres transgénero son los grupos más comprometidos y siguen siendo los más comprometidos en nuestra área y en Venezuela. Y aquí tienen datos de Venezuela. De la población general es de 0.53, que disminuyó. 22.33% hombres que tienen sexo con hombres, hombres gays y bisexuales, 35.8% mujeres trans, 3.74% trabajadores sexuales y 9.2% de indígenas. Es decir, si no abarcamos socialmente estas poblaciones, no estamos haciendo nada. Y nos damos cuenta que en estudios realizados por ONG en nuestro país, como es en nuestra comunidad, el porcentaje de personas que experimentaron discriminación por parte del personal de salud, en general, no infectólogos seguramente, pero en general, es 19.75%, y estamos hablando de personas de la comunidad LGBT. Por lo tanto, esas van a tener dificultades para acceder a sus servicios de salud. Si nos llevamos a no binaria y a mujeres trans, es mayor. Como personas trans, 42.86% han tenido algún tipo
de maltrato, discriminación autopercibida. Entonces esa persona no va a volver y por lo tanto vamos a perder una posible prevención de infecciones por VIH. Lo mismo que no tenemos en este momento en Venezuela, porcentajes de que pueda hacer alguna terapia hormonal de afirmación de género o terapia quirúrgica de afirmación de género. Y nos damos cuenta que la discriminación es grave en muchos países. Aquí nos damos cuenta que hay muchos países que siguen criminalizando y persiguiendo a personas por la transmisión de VIH, por ser personas transgénero, por ser trabajadora sexual, por ser personas del mismo sexo o por usar drogas endovenosas. Y si son nuestro grupo de riesgo y las discriminamos, no van a adquirir, no van a acudir a los servicios. Nos damos cuenta que el Observatorio Venezolano de Violencia LGBT habla de que hay gran cantidad de casos de ataques individuales y que principalmente son funcionarios del Estado y del poder, son los que más agresores en torno a la violencia. Entonces, si no queremos esto, la gente no va a acudir a servicios públicos. Ahí tenemos casos de hasta criminalización de las personas LGBT, como es el caso de lo que sucedió en el caso de los 33 en Valencia y las más de 90 muertes de personas trans en el 2020 entre esos años. El abuso contra las trabajadoras sexuales, la falta de derechos, la falta de implementación de derechos contra ellos y por supuesto la diezmada, y aquí sí hay papers científicos realizados predominantemente por el IBIC, donde tenemos lo que está sucediendo con la población guarao y la población yanomami en Venezuela, lo cual es catastrófico. En conclusión, todos estos elementos tenemos que tomarlo en cuenta. Nuevas indicaciones por VIH que no están descendiendo las nuevas infecciones, sobre todo en Caribe y Latinoamérica, la visión tradicional para el testeo, la baja implementación de la prevención combinada y todas estas personas negativas se van a positivizar, van a adquirir, van a infectarse por VIH. Por lo tanto, tenemos que eliminar el estigma y la discriminación, tenemos que eliminar la cobertura insuficiente, tenemos que aumentar la cooperación internacional, tenemos que hacer planificación multisectorial y, por supuesto, transmisión de nosotros que estamos aquí a decir, eliminar la transmisión vertical, que también es parte de la prevención combinada, que estoy seguro que lo verán. Entonces, todo este análisis de la situación son las limitantes que tenemos que eliminar para poder suceder esto. Los puntos claves son los que vemos aquí. Tenemos que eliminar todas esas barreras sociales y hacer que nuestras comunidades, que gracias al cielo en Venezuela, las comunidades VIH han tenido gran importancia en su lucha. El estigma y la discriminación dentro del sistema de salud son experiencias comunes y que tristemente tienen que eliminarse y son claves para la cobertura de salud universal y la integración de una respuesta que aborda mayor eficacia tanto por las personas como la salud pública. Entonces, es importante que lideren las comunidades en todos estos aspectos para poder prevenir VIH y poder financiar todas aquellas cosas que tengan que ver con eso. Aquí se los dejo esto, que es de la Organización Mundial de la Salud. Y al final, todas estas medidas son las que van a reducir realmente esto. Aquí les resumo los programas de prevención combinada que va a ir y que en todos, desde la intervención de métodos clínicos que les hablé hoy, la discriminación de todos esos grupos que están en riesgo, que son poblaciones claves, y nuestro asesoramiento como infectólogos desde el punto de vista también de educación sexual integral, de programas de educación, es fundamental. Entonces, para nuestro caso de análisis se los dejo de tarea, volver a ir Iván a ese servicio que debería cambiar para que esto pueda ser realidad. Tenemos herramientas para cambiar en este escenario. Este escenario es frecuente en Venezuela. Depende de nosotros cambiar este escenario. Recordemos que ninguna intervención de prevención aislada logra reducir las nuevas infecciones. Que sin PrEP y otras modalidades diferenciales de testeo es muy difícil tener impacto de respuesta hacia la eliminación. Las intervenciones comportamentales deben planificarse con la comunidad y evitar juicios de valor, cual es fundamental. El involucramiento en las diferentes etapas de la vida integral de la comunidad es fundamental para la salud integral y el cierre de las brechas. Y el camino a la eliminación está trazado, depende de todos nosotros como infectólogos avanzar. Y recuerde, de lo que no se habla no existe y de lo que no existe se margina. Y ahí está Ivana, que no sabe a dónde ir y que posiblemente termine infectada por VIH sin el asesoramiento adecuado, si no tenemos unas políticas adecuadas de prevención combinada. Y les recuerdo esta fase, no hay áreas libres de infecciones, pero sí hay áreas libres de infectólogos. Entonces es un papel importante de nosotros, somos multiplicadores de la información y nos debemos encargar de que esto no sea así
y que los infectólogos donde estemos seamos multiplicadores de todas estas medidas de prevención combinada, de todas estas medidas y comportamentales y estructurales que debemos defender en todos nuestros servicios y consultas. ¿Ok? Y como siempre, por parte de la sociedad y de su junta directiva, muchísimas gracias al comité científico por siempre esta invitación y tenerme presente.